Y el mensaje que ustedes están recibiendo es un mensaje que trae un peligro de quebrantar, de asolar las propiedades o las 32 sendas que Él tiene en tu corazón de una manera malvada. ¿Estamos oyendo, Santo? Así que yo les pido que me ayuden. De veras. Yo tengo las notas, ustedes lo saben, pero yo no puedo entender nada de lo que la hermana recibió del Señor ahí, si no estoy yo en el Espíritu también. Y puedo simplemente darme a leer y leer, pero no se trata de eso. Tenemos que estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Intentémoslo. No importa, no importa cuántas veces Satanás se levanta. Alabado sea su santo nombre. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias Jesús, gracias Jesús. Dice la palabra de Dios, si el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Si la oposición abunda, la gracia sobreabunda. Aleluya. Además dice la palabra de Dios, resiste al diablo y de vosotros huirá. Amén. Pero, amados, ustedes me necesitan a mí. Yo los necesito a ustedes. Yo necesito al Señor. Así que ayudémonos. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. ¿Cuántas cosas podríamos nosotros enlistar, enumerar, de todas aquellas que Lucifer, que Leviatán, ha usurpado de Dios y las ha presentado a nosotros tan diáfanas, tan cristalinas, tan relucientes, tan resplandecientes, que cualquiera de nosotros podríamos pensar que es exactamente lo mismo que Dios nos está mostrando, o que son las sendas que Dios quiere que caminemos? ¿Sí me doy a entender en eso? Por eso les dije, cualquiera de ustedes podría decir, oiga hermano Dani, ¿qué nos cree usted tan retrasados mentales? Yo puedo ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Yo puedo ver la diferencia entre Dios y Satanás. Ay, hermano, por favor. Satanás tiene cuernos, tiene una piocha aquí y tiene una cola puntiaguda y trae un trinche, y tiene unos ojos rojos como borracho, y tiene unos dientes así, y Diosito es un cordero. Por favor. Se disfraza de ángel de luz. Ayer hablábamos sobre el Halloween. Fue un mensaje que yo no me hubiera perdido por nadie en el mundo. Y no por el mensaje, si ustedes quieren, sino por la marca que Dios puso ayer sobre sus niños y sobre ustedes como adultos. ¿Y saben por qué les digo que la gente presume de conocer la diferencia? ¿Entienden por qué les dije? Estoy hablando de porcentajes. Un porcentaje de cristianos evangélicos en el mundo entero, hablando del mundo global, dividámoslo en dos. Los que no son cristianos, simplemente no son cristianos. Sean musulmanes, sean islámicos, sean ateos, sean agnósticos, sean católicos, lo que sea, no son cristianos. Pongámoslos de este lado y pongamos de este lado a los cristianos. Y les dije, en los cristianos tenemos un 30% en el mundo global y un 70% por acá en el mundo global de los que no son nada. Ahora, ¿no son mucho más que los cristianos? Han tenido la capacidad de saber que están equivocados, que viven en el error, que viven en sendas de error y de todo eso.
Y si dividimos al mundo cristiano ese 30%, les puedo asegurar que ese 30% vamos a tener que tomar un 5% de los que de veras sí tienen la capacidad y el poder de todo para estar mirando cuál es la diferencia entre una denominación, entre una doctrina y otra, aún en el mundo cristiano evangélico. Y el otro simplemente vive en un mundo conformista. A mí no me metan en tantos problemas como estos. Yo solamente díganme que yo soy salvo y yo soy salvo y no me importa nada más. Así que ahora veamos nuevamente lo que estaba diciéndoles hace un rato. Les estoy hablando a ustedes que a manera de poder entender el significado de la mentalidad mortal de Pedro, el cual lo llevó a crear 32 sendas de error. Primero nosotros necesitamos, ya les dije, aprender, y es lo que vamos a hacer, entender primeramente los principios de ascensión y descensión eternos del Padre no engendrado y del Hijo engendrado, el Señor Jesucristo. Y luego vamos a poder mirar cómo Leviatán pervirtió el plan maestro de Dios, sustituyéndolo con su propio poder de ascensión y descensión, de la misma manera como Dios tiene su poder de ascensión y descensión. Y esta fue precisamente, mi hermano, óigame bien, la naturaleza leviatánica que Pedro, como el resto de todos los seres humanos que viven sobre la tierra, hemos heredado de Adán, hombre y mujer, que rápidamente nos hace que nos levantemos en una oposición, hermano, totalmente rápida, en oposición al plan maestro de Dios y al propósito de la voluntad de Dios. ¿Quedó entendido eso? Estoy yendo de por sí demasiado rápido porque el tema es muy pesado. Creo que tiene un peso de cerca de 1000 gigas. Si no es que 1.000.000. Así que yo quiero pedirles que por favor me ayuden a entender muy bien todo lo que Dios nos está dando. Me siento un mosco en un océano tratando de sacar algún pez o un charalito para dárselos a ustedes. Fue exactamente, mis hermanos, la naturaleza leviatánica que Pedro formó dentro de él para llevarlo a formar estos 32 sendas de error y mentira que se levantan en contra, que se levantan en una rebelión en contra de Dios. ¿Por qué no podemos, mis hermanos, óiganme, por qué no podemos obedecer en todo lo que la palabra de Dios nos dice? Siempre nos vamos por crear, por engendrar para nosotros mismos estas 32 sendas de autojusticia, de autojustificación, de toda forma y manera de vida, escudándonos en contra de la verdad de la palabra de Dios y dejando que nuestras sendas leviatánicas simplemente se levanten y digan: es que no tienes que exactamente hacer lo que la hermana Hicks o el hermano Daniel te está diciendo. Por eso tienes estas 32 sendas de ti mismo, para que no dependas de las 32 sendas del divino plan eterno de Dios en tu vida y de su hermoso y perfecta voluntad, para que te sometas a ese consejo eterno. Entonces, ¿para qué te sirven estas 32 sendas tan divinas, tan resplandecientes unas de las otras? ¿Qué le ves de diferencia? Nos dice Leviatán. ¿Están oyendo, señores? ¿Qué hay de diferencia? ¿Qué hay de diferencia? Puedes verlo. Esta resplandece, ¿no es cierto? Estoy quitando la chinguilla. Sí, no, estoy viendo las sendas del plan maestro y el propósito de la voluntad de Dios resplandecen. Ahora,
Ahora ve esta que yo te estoy mostrando. Esta es esta. Esta es esta. A ver, Leviatán, espérame. Creo que hasta resplandece más. Ay, no, hombre. Como que ya viene con otra revelación más poderosa. Hasta Leviatán entra en manifestaciones. Y uno dice, oh, sí es cierto. Entonces estoy bien. Entonces estoy triunfante y victorioso. No, pues entonces, ¿quién como yo? ¿Quién como yo? Y ahí están todos ustedes, bola de tontos, llori, reprendiendo y reprendiendo. Véanme a mí. Pero no nos damos cuenta que el efecto es diferente. Y es como veíamos ayer en las cuestiones del Halloween. Se puede detectar claramente los efectos físicos, pero los espirituales nunca los puedes detectar tan fácilmente. Sí, amén. Por eso ayer el Señor nos llevó a tener una tremenda liberación. El Señor nos llevó a una liberación como nunca lo habíamos experimentado aquí. Porque todos hemos estado involucrados ahí. Así que si vemos las sendas de aquí y las sendas de acá, no se puede percatar uno mucho de la diferencia. Son tan iguales. Vean simplemente, aún la gente del camino crucificado. Si ellos pueden saber que en la iglesia de San Pablo, o en la iglesia de San Simón, o en la iglesia de no sé qué, de Mellehualco, o en la iglesia de Ejidos, la palabra está siendo más revelada que en mi propia iglesia, el camino crucificado, ¿acaso corro para allá? ¿Corro a ir allá para recibir mayor revelación? No voy, aunque tenga facilidades de poder ir allá. Simplemente digo, el mismo Señor. El mismo Señor. Sí es el mismo Señor. Pero el problema está en que yo como el líder reduzco ese poder de Dios a un grado mínimo en el que ustedes reciben eso, lo mínimo de Dios, no toda la grandeza de lo que Dios quiere que recibamos. ¿Acaso Dios, ni aún cuando a la primera creación con padre en maldad, dándole la primera Hey de su nombre, aún así no se vieron restringidos en no conocer a Dios en toda su plenitud? Así sucesivamente con las demás. A esta tercera recreación, Dios nos ha dado las 4 letras del nombre, lo cual no implica que seamos más privilegiados que los otros que tuvieron solamente una de las 4 letras. Porque de alguna manera el plan de Dios es que usted lo conozca en toda su plenitud y no parcialmente o en partes. Cuando dice la palabra de Dios, vamos a Colosenses capítulo, primero lo veo, no me acuerdo si es 1 o 2. Y cuando vemos aquí esta palabra, en el capítulo 1, versículo 19, 1:19, por favor vean ahí eso. Y quiero que lo lean fuerte, tan fuerte como leyeron al inicio. 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea, Dios le dio al Padre solamente un pequeño arañito de su plenitud y le dijo, hijo, con eso confórmate. Dice toda, ¿no dice así? Toda. Pueden subrayar la palabra toda y pueden subrayar la palabra plenitud. Toda la plenitud del Padre habita en el Hijo. Ahora, no recuerdo la cita bíblica donde dice la palabra de Dios, donde dice que Dios no da el Espíritu por medida. Si alguien lo busca y nos lo regala, se lo voy a agradecer. ¿Oyeron eso? Pónganme atención, deje a otra persona que lo busque. ¿Oyeron eso? Dios, bueno, ahorita que lo busquen allá. Dios no nos da eso por medida. Dios nos da todo el Espíritu Santo. ¿Y saben ustedes qué es todo el Espíritu Santo? Todo. Todo.
¿Y cuál es el todo del Espíritu Santo? Hablamos de sus dones. ¿Cuáles son? ¿Cuántos? 9 dones del Espíritu Santo. Juan 3:34. A ver, vayan allá por favor. Gracias, Miguel. Juan 3:34. Bendito el nombre del Señor, así sea. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 3:34. Rápido, si alguien lo tiene, léalo fuerte. Porque Dios envió, las palabras de Dios hablan, porque no da Dios el Espíritu por medida. ¿Saben ustedes la historia del apóstol Pablo con su iglesia de Corintios? La iglesia de Corintios tenía los 4 ministerios que menciona la Biblia. La gente dice que son 5. No discuto con ellos. Si quieren que sean 5, sean 5. Denme los que 5. Si son 10, denme 10. Yo quiero todo lo que sea de mi Dios. Pero la Biblia claramente especifica 4 ministerios. En la iglesia del apóstol Pablo, cada miembro del apóstol Pablo en su iglesia de Corintios tenía personalmente cada uno los 4 ministerios en sí. Porque tenían toda la iglesia de Corintios manejaba los 9 espíritus, de los 9 dones del Espíritu de Dios. Dios no quiere que en la iglesia haya uno que sea profeta, otro que sea el que tenga don de discernimiento, otro que tenga don de interpretación, bla, bla, bla. Don de sanidad. Él quiere que todos tengan los 9 dones del Espíritu, es la plenitud del Espíritu. Y Dios no da a la iglesia por medida. El hecho de que en la iglesia se mueva por medida el poder del Espíritu Santo es por nuestra mentalidad carnal y por nuestras 32 sendas que no nos dejan recibir la plenitud de Dios y del Espíritu Santo en la iglesia. Así que esa es la razón por la que hay muchas cosas como estas. De manera que entonces, mis amados hermanos, estudiaremos todo este tipo de cuestiones para poder entender no solamente nosotros también cómo exhibimos la misma resistencia a la voluntad del Señor, aunque tenemos como esperanza en Cristo el que Él nos va a ayudar en todo. Pero el estudiar esto que estamos empezando, mis amados hermanos, es para que podamos darnos cuenta de que no tenemos por qué admirarnos del apóstol Pedro con una admiración de decir: ¡qué bárbaro este hombre! ¡Qué bárbaro este hombre! ¿Cómo pudo haber tenido 32 errores? Y es lo mismo que sucedió con Moisés. Pero él tuvo ¿cuántos? 24. Moisés tuvo 24 errores, que fue lo que no le permitió entrar a la tierra de Canaán, a la tierra de Beula, a la tierra de matrimonio. ¿Se imaginan entonces? Menos iba a poder entrar Pedro. Él tuvo 32 errores. Así que entonces, hermano, no debemos de admirarnos ni de Moisés, ni de Pedro, ni de nadie, porque todos adolecemos exactamente de lo mismo. Estamos exactamente igual, puesto que todos venimos de Adán, hombre y mujer. ¿Quedó entendido? Ahora, déjenme decirles algo. Sin importar nuestras fallas humanas y nuestra resistencia persistente al propósito de la voluntad, sin embargo, mis hermanos, tenemos que aprender que sin importar todo esto, cuánto nos levantemos en resistencia al plan maestro de Dios y a su perfecta voluntad, podemos crecer a la plenitud, óiganme bien, podemos crecer a la plenitud de nuestra fe y ascender a una unidad completa con Él, a pesar de todas las fuerzas de nuestra humanidad mortal y de Leviatán que se levantan en nuestra contra. Yo no sé si lo entendieron, pero para mí esto podría hasta permitir que lo apuntaran en su cuaderno. Les voy a decir por qué. ¿Cuántos de ustedes, ahorita que están aquí, o que tienen algún pariente
o que tienen algún hijo, o que tienen al papá, a la mamá, qué sé yo, que ya no quiere venir a la iglesia porque a causa de su ineficacia, ineficiencia, su pecado, su maldad, sus pecados que cometen día con día, por haberse tatuado, por haberse perforado la lengua o las orejas o el ombligo, los pezones, lo que sea. Leviatán ha tomado oportunidad de todo eso que primero él los llevó a hacer y a cometer. Y cuántas veces, una vez que él los llevó ahí, ahora los acusa y los hace parecer la vil piltrafa y la vil suela en bajeza delante de Dios, al grado que ahora esa gente, jóvenes, niños, adultos, ya no pueden caminar con Dios. Sienten que jamás Dios los va a perdonar. Sienten que quedó truncado su crecimiento espiritual, su desarrollo espiritual, su educación espiritual, su desarrollo moral. Sienten que ya nunca jamás van a poder hacer nada porque ya quedaron marcados para siempre por Lucifer, por Leviatán, por Satanás. Un adulterio, una fornicación, una madre soltera, un padre soltero, alguien que a pesar de ser cristiano sigue todavía tendiendo a ir a buscar el pecado allá afuera. ¿Cuántas veces su vida está truncada y ya no pueden buscar a Dios? ¿Cuál Dios es el que les está diciendo que ya ni lo intenten, que ya no hagan nada, que ya no levanten la voz, que no levanten sus manos, que ya no dancen, que ya no alaben, que ya ni vayan a la iglesia? Y si van a la iglesia, quédate hasta atrás. Ayer yo les decía en la conferencia de Halloween, quedarse hasta atrás sentados es sentir la carga del pecado que Leviatán está estigmatizando en ustedes. Ahora, ¿cuántos se han sentido así, relegados? Por lo menos en alguna ocasión. Sí. Una vez que ya les dije estos santos, por favor, voy a volver a leerles lo que les dije. Hay quien puede decir, es que con mi novia me adelanté. Yo sé que no debía haberlo hecho. Nos dejamos arrastrar por la concupiscencia y el pecado. Yo ya no tengo cara para presentarme delante de Dios. Voy a casarme, sí, porque sé que debo hacerlo. Porque de todas maneras hay temor de Dios en mi corazón. Claro, cuando oigan eso, que lo dice esa persona, lo oye la gente y dice, pues así debiste haber sentido temor de no haberte comido la manzana antes del recreo. Fíjense las palabras siguientes, de quienes caminan también en las 32 sendas de error. Sí, pero de todas maneras, quiero casarme. Pues cásate, sinvergüenza, cínico. Yo que tú ni me casaba siquiera. Pero yo, porque sí tengo de veras temor de Dios, estás caminando en las 32 sendas de error, en la forma en que juzgues y criticas. Amén, aleluya. Jesús caminó en las 32 sendas del Padre. Amén. Él dijo, todo el que a mí viene, Amén, no le echo aleluya. fuera. Aleluya. Venga, Dios. yo soy su lavador. Santo, santo. Yo soy su blanqueador. Vengan, traigan sus culpas y sus errores. Vengan. Vienes tatuado, no debiste nunca haberlo hecho. Yo les he dicho a ustedes, un tatuaje jamás tiene perdón delante de Dios. Perforarse y todo eso, jamás Dios le perdonará. Mientras que tú no
vuelvas por las verdaderas sendas. Es obvio que mientras tú sigas en tus sendas de error, jamás Dios te perdonará. Jamás. Estoy dejándolo claro. Hay quienes de nosotros nos gusta pararnos en un camino de esas 32 sendas que digan, tú ya no tienes perdón. Y me gozo en conocer la verdad porque Dios no te va a perdonar. Ustedes se comieron la manzana, la torta antes del recreo. Y me gozo en saber que Dios no nos va a perdonar. Dios no nos va a perdonar. Pero nunca nos ponemos a pensar, ¿bajo qué senda estoy parado para decir esto? Amén, 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 amén. ¿Bajo qué senda estoy parado Sí, amén. para decir todo esto? Juan, Amén, amén. ok. Gloria a Dios, bendito Dios. Ok. Bendito su santo nombre. Amén, El aleluya. Señor me está diciendo que hay muchos de ustedes aquí, que es una de las principales causas por las que Él no ha cortado su presencia de esta congregación, sino que son ustedes, por no comprender el tierno y fragante amor de Él, es que han cortado las sendas de Él y han cortado su presencia. Pero Él me está diciendo, diles, yo nunca me he apartado de ellos. Ellos, por no conocer, han cortado mi relación con ellos. Ahora escuchen nuevamente. Escúchenlo. Si quieren lo anotan, pero voy a volvérselos a repetir. Sin importar nuestras fallas humanas y nuestra resistencia persistente al propósito de la voluntad y al plan maestro del Señor, podemos crecer, podemos seguir creciendo a la plenitud de nuestra fe y ascender a una unidad completa con Él, a pesar de todas las fuerzas de nuestra humanidad mortal y de Leviatán que se levantan en nuestra contra. ¿Pueden entender eso? Yo no estoy diciendo que lo que voy a decir lo hagan ahorita. Pero yo estaría todos los días con mi frente al suelo, adorando, llamando y agradeciendo Santo, santo, aleluya. ese amor de Dios Amén, amén, aleluya. para conmigo. ¿Quién es el pastor para poder decir, tú te me vas a la banca de hasta allá atrás? Para ti no hay comunión, para ti no hay santa cena, para ti no hay esto, para ti no hay aquello. Aquellos váyanse hasta allá atrás, más, hasta allá atrás. Si quieren hasta allá la banqueta, más allá de la banqueta váyanse. Ustedes tienen la carta de repudio de parte mía como siervo de Dios. Jesús, para poder hacer lo que Él hace, tuvo que haberse convertido en un tipo de siervo muy especial, llamado siervo Abba. Y para que nosotros podamos actuar de la misma manera, necesitamos también tomar la actitud de un siervo Abba. Para con nuestros hijos, para con la esposa que pecó, para con el esposo que pecó, para con la hija que fornicó, para con el hijo fornicario, etc. Para que podamos llevarlos a esas sendas de sabiduría de nuestro Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? No corten su caminar, santos. No corten su caminar. Pero tampoco estamos hablando de los extremos donde nos volvemos unas sinvergüenzas y pecadores continuos. Pero aún así, en cada pecado reconozcamos que Dios no está cortando la oportunidad de buscarlo. Bendito. Hermanos, Cristo en nosotros
Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Amén, amén. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de Bendito, gloria. aleluya. ¿Qué dijo el Señor en la profecía hace un rato? Algo con lo que estamos hablando ahorita. La palabra que yo he dado a vosotros no ha sido quitada, todavía está allí, solo que está encubierta por las tinieblas del Leviatán. Sacudan estas tinieblas y mi luz volverá a resplandecer. Bendito el nombre del Señor. Amados, no importa cuántas veces caigamos, no importa cuántas veces caigamos, la gracia y la misericordia de Dios nos ayudarán a volvernos a levantar a fin de cumplir su perfecta voluntad, a fin de que nos volvamos verdaderos siervos abad, Santo, aleluya. tal y como el apóstol Pedro llegó a ser un gran apóstol abad del Señor. A pesar de todos sus tropiezos a lo largo de su camino, él continuó avanzando. Se dio cuenta de su incapacidad, se dio cuenta de que él por sí mismo nunca iba a perfeccionar su vida. Cuando vino el apóstol Pablo y le dio una tremenda reprimienda, porque aquellos cristianos, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, esos judíos cristianos no eran los judíos mesiánicos de hoy en día, porque esos judíos que el apóstol Pablo, mediante el poderoso evangelio de Jesucristo, predicado por la inspiración del Espíritu Santo a la vida de estos judíos, trajo un completo cambio a estos judíos, dejando las tradiciones judaicas de la ley antigua, no de la Torá, sino de la ley ceremonial que Dios había dicho, de la cual el Señor Jesucristo vino a cumplir en la cruz del Calvario. Estos judíos habían dejado todas esas costumbres judaicas para volverse un judío de pies a cabeza, correctamente como deberían de hacerlo los judíos mesiánicos de hoy en día. Pero ellos viven con un pie pegado a las tradiciones judías de la ley ceremonial y con el otro pie unido a Jesucristo, a ver de quién va a tener una perfecta salvación para ellos, si su pie derecho o su pie izquierdo. Pero estos judíos del apóstol Pablo eran verdaderos judíos que habíanse convertido plenamente como debe convertirse un cristiano a Jesucristo. También todos esos gentiles paganos se habían convertido a Jesucristo plenamente en toda la extensión de la palabra. Y luego el apóstol Pablo envía a Pedro para que continúe con el mensaje del camino crucificado para esta iglesia de Corintios. ¿Y qué empezó a hacer el apóstol Pedro? A judaizarlos. Empezó a judaizarlos. Empezó a volverlos a llevar otra vez a las ceremonias del antiguo pacto. Los llevó otra vez a la práctica de la circuncisión. Los llevó a la práctica de todas las fiestas y convocaciones y lunas nuevas y cosas como estas. Cosa que el apóstol Pablo vino y le dio una reprendida tremenda al apóstol Pedro y juntamente con Bernabé. Pero ¿en qué momento vemos al apóstol Pedro tomar una actitud como la que muchas veces algunas personas aquí en esta iglesia han tenido? Agarro mi Biblia, mi Mario, agarro mi bolsa y si se queda mi esposo ahí, lo jalo como si fuera un niño malcriado y casi lo llevo como a papalote. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Eso hizo el apóstol Pedro? Nunca. Nunca, jamás. Y aunque no lo dice la Biblia, estoy claramente convencido que el apóstol fue en cualquier momento a la intimidad de Pablo. Pablo, ¿en qué está mi error? ¿En dónde está mi error? ¿En qué estoy equivocado? Pablo, dímelo por favor. No estamos hablando ahorita nada de eso, porque vamos, yo creo, a verlo más adelante. Pero la evidencia
de que no lo hizo, sino que, ¿de qué estamos hablando? De que si pecaste, ya vete de la iglesia. Si tu hijo se tatuó, córrelo de tu casa y córrelo de la iglesia. Si tu hija cometió fornicación, despídela de tu casa. Hiciste lo que quisiste, lárgate, ahora atenta a las consecuencias. Eso debemos hacer. ¿Ah? El apóstol Pedro, como niño regañado también, se quedó. Y la evidencia es que ustedes vean la doctrina, la enseñanza que Pedro predicó en su primera y segunda epístola. Poderosas. De alguien que había dejado sus 32 sendas de error y había vuelto a las 32 sendas de sabiduría del santo nombre engendrado y no engendrado de Jehová Dios. Bendito su santo nombre. Amados, vamos a escribir la letra A mayúscula. ¿Se acuerdan que les di 4 puntos? A, B, C y D. Bueno, ya no lo apunten si quieren, vamos a estudiar la primera. ¿Cuál fue la primera? A ver, díganmela. Creo que ya se me olvidó. El principio de ascensión y descensión del Señor en la unidad de su santo nombre. Gracias, así es. Veamos el principio eterno de ascensión que tiene nuestro Señor Dios. Hay muchas cosas que hablar sobre la palabra ascender y descender, pero déjenme concretarlo con 2 o 3 significados. Ascender significa en hebreo moverse de un lugar inferior, moverse de un lugar inferior a un lugar superior. Amén. Bendito, amén. Gloria a Dios. Moverse de un lugar inferior a un lugar superior. Subir de un lugar bajo a una elevación mayor. Subir de un lugar bajo a una elevación mayor. Mientras terminan de anotar, solamente por darles un pequeño texto, en Ezequiel 28. En Ezequiel 28. Mientras terminan de anotar bien, si ya lo anotaron bien. Bendito su nombre. No es ese, es Isaías 14. Ezequiel 28 habla de lo mismo, pero quiero solamente tener la parte que me interesa para ustedes. Isaías 20, ¿qué digo? 14. Isaías 14. Versículo 13. 13 al 15. Bueno, 13 nada más, 13, para no envolvernos de otras cosas. 13. Isaías 14, 13, por favor. ¿Cómo dice? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Muy bien. Y aunque tenemos otro texto en Job capítulo 1, y aquí habla de una estatura, pero ahorita solo quiero lo que necesito. En el capítulo 1 de Job, versículo 7. Y aunque este versículo nos habla de una estatura, no voy a entrar en él ahorita, yo creo que más adelante lo vayamos a ver. Así que ahí en ese capítulo 1:7 de Job, por favor alguien léalo fuerte. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. De acuerdo al tema que nos ocupa ahorita acerca de ascender y descender, Satán andaba ascendiendo y descendiendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo les diga alguna otra cosa más acerca de ese versículo de Job 1:7,
No se sorprendan porque la palabra de Dios es totalmente extensa. Así que dice el Señor, le pregunta a Jehová Dios a Satán, ¿de dónde vienes? De otras palabras dijo, de ascender y descender. ¿Y qué les dije al principio del estudio? Lucifer siempre está buscando la manera de imitar exactamente todas las cosas al igual que Dios lo hace. Bien, dejemos eso por ahí ahorita, por el momento. Veamos ahora, mis hermanos, entonces este principio de ascender y descender. Cuando el Señor visitó a Jacob con su presencia divina, ustedes recordarán que lo hizo ver primeramente ángeles que ascendían y descendían por la escalera de Dios y que se encontraban entre el cielo y la tierra. Vamos por favor rápido a Génesis 28:12. Génesis 28:12. Amén. Y soñó, y aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Muy bien. Ustedes van a ver que de acuerdo al texto bíblico, Jacob recibió una visitación maravillosa del Señor del cielo. Jesucristo es la escalera de salvación del Señor entre el cielo y la tierra. Así que si consideramos el sueño que Jacob tuvo, él estaba viendo al Padre y al Hijo. Él en su sueño estaba teniendo una visión maravillosa del Padre no engendrado estando en las alturas en el cielo y viendo la escalera que subían y bajaban ángeles. No es otra cosa la escalera más que el mismo Señor Jesucristo. Cuando ustedes ven esta palabra, mis hermanos, el Señor, se darán cuenta, Él fue a Jacob con el principio de ascensión que levantó su espíritu y alma a las alturas con su escalera espiritual. Recuerden ustedes, y es necesario que pongan mucha atención, porque el mensaje de ascensión de Jacob es para toda la gente de todos los tiempos, de todas las edades de los tiempos. Cristo Jesús es la escalera viviente con la cual a través de Él podemos ascender al Señor del cielo y experimentar su gloria. De manera que el Padre no engendrado no está lejos de su morada eterna, pero a través de su escalera espiritual, su Hijo unigénito, es como Él se encuentra cerca de nosotros. El Señor Dios, amados hermanos, nunca se desatiende de nuestra soledad y dolor por la que atravesamos aquí en la tierra. Él está en contacto con nosotros a través de su unigénito Hijo Jesucristo. La raíz de la palabra hebrea para ascender es Alá, A-L-A-H, Alá, A-L-A-H. Esta es la palabra raíz hebrea para ascender y significa ascender a las alturas. Ascender a las alturas. De modo que ahorita que ustedes vieron en Isaías 14, ¿qué fue? 13, cuando dice, subiré a las alturas, subiré a las estrellas, junto al trono de Dios estableceré mi solio. Él está utilizando la palabra Alá. ¿Están oyendo? Lo cual es ascender a las alturas, levantarse, subir, hasta ahí, porque son muchísimos significados. Ahora, déjenme decirles que el Señor sabía que Jacob nunca llegaría a aquel lugar extraño de Mesopotamia sin haber aprendido el principio de ascensión para su espíritu y para su alma, y el principio de descensión para su espíritu, alma y cuerpo durante su jornada solitaria al lugar lejano donde nunca antes había estado. Si no entienden esto, mis hermanos, yo quiero que pongan solo su atención. Si para ustedes esto significara por hoy, una palabra dabar, no necesito decirles qué es lo que tienen que hacer con esta palabra dabar. Guardarla. Exacto.
Así que si para ustedes ahorita esto es palabra dabar, ya saben entonces qué hacer con ella. Pero no es palabra dabar, simplemente entiendan un poquito lo que estoy diciendo. Dios le estaba mostrando a Jacob el ministerio y el misterio de Dios de la ascensión y descensión, ascender y descender. Por lo que de alguna manera, fíjate cómo yo al principio te decía, parémonos sobre la parte, tú decías montaña y valle. Parémonos como un pequeño ejemplo que nos ayude a comprender algo de eso. Tiene mucho que ver en un sentido, porque si nosotros que hemos caminado por los montes y valles, en un momento determinado nos enseña y nos habla de los ministerios de ascensión y descensión. Pero ahí hay otro ministerio que aprendemos nosotros cuando subimos y bajamos. Hay otros ministerios, tanto como el recibir la gloria de luna y estrellas y gloria de sol, que es lo que la esposa tiene en su vestido, descrito en Apocalipsis capítulo 12. Amén. Pero ahora el ascender y descender es un tipo y sombra de lo que Dios quería hacer con Jacob cuando él quería que fuera a la tierra de Mesopotamia. Mesopotamia era un lugar en el que Jacob jamás había ido ni nunca había estado. Y Dios no quería que Jacob llegara a la tierra de Mesopotamia hasta no tener una claridad completa del ministerio de ascensión y descensión. Es decir, el ascender del Padre no engendrado y el descender de Jehová, que es el Hijo unigénito de Jesucristo. ¿De qué nos habla, por ejemplo, para nosotros esto? Nos habla de que si nosotros no hemos aprendido aquí el ascender y descender y hemos dejado nuestras 32 sendas de error y mentira y engaño, etcétera, para caminar por las sendas de la sabiduría del nombre engendrado y no engendrado, nunca podremos ir a una tierra a la cual nunca hemos llegado, nunca hemos pisado. ¿Cuál es? La tierra de Canaán. La tierra de Canaán o la Nueva Jerusalén. Y hablando más adelante de eso, no solamente tenemos que pensar en la tierra prometida, como la tierra de Beula, de matrimonio espiritual para la esposa, sino también las nuevas creaciones que nunca hemos pisado y que vamos a tener que ascender y descender continuamente. Amén. Por eso mucha gente no llegó a la comprensión plena de lo que la hermana estaba hablando en esta convención acerca de la ascensión y descensión del nombre engendrado y no engendrado. Bueno, podríamos pensar, pero ahorita lo tenemos, hasta ahorita donde vamos, solamente estamos tratando de entender por qué necesitamos aprender a caminar en ese descenso y descenso. De lo cual ya no es tanto, como ya te dije, el hecho de las montañas y valles. Los montañas y valles habrán terminado cuando estemos en la edad perfecta. Pero aquí tuvimos que haber aprendido otro tipo de ascenso y descenso para poder estar preparados y poder llegar a esos lugares donde nunca nuestros pies se han plantado. ¿Y cuáles son esos lugares? Entiéndanlo, son tanto las nuevas creaciones como la nueva ciudad. Sería, hermano Dani, por ejemplo, el mover del Hijo y el Padre. Puede, es una muy grande forma de entenderlo hasta ahorita. Porque si ustedes se dan cuenta, vean lo que estamos manejando. Jehová es el nombre engendrado y no engendrado del Hijo y del Padre. Es por ello por lo que muchos teólogos, muchos cristianos, muchos estudiosos de la Biblia andan como loquitos parados de cabeza y no saben cómo poner los pies sobre la tierra al afirmar y confirmar y asegurar y enseñar que Jehová es Jesús y que Jesús es el Padre y que el Padre es Jesús, o que Dios es Jesús y que Dios es el Padre y que Dios es el Hijo.
y andan todos enredados ahí en una telaraña donde no pueden salir y no les queda más que pararse sobre eso y enseñarlo así, como diciendo, pues a ver qué sale, que lo aprendan así y así aprendan. Pero vean ustedes lo que estamos poniendo aquí. Por eso les dije, esta es una clase para adultos. Así que pueden ver ustedes, Jehová es el nombre engendrado y no engendrado del Hijo y del Padre. Y luego estamos viendo aquí, hijo engendrado Jehová, Yud, Hei, Bab, Hei. Así que tenemos la Yud de la sabiduría, la Hei del entendimiento, la Bab del conocimiento y la segunda Hei de la prudencia. Y luego vemos acá en el número 2, el Padre no engendrado, Jehová. Vean que el Hijo engendrado tiene el mismo nombre de Jehová, pero no lo hace ser Jehová no engendrado. Es donde ellos andan parados de cabeza y como loquitos, que no saben ni qué hacer, porque no pueden separar la palabra no engendrado y engendrado. Eso es todo el asunto. Por eso los unitarios han hecho una doctrina que ha invadido como un cáncer dañino, envenenado, totalmente malvado, que ha llenado naciones en diferentes países solo por no entender estas dos diferencias, engendrado y no engendrado. Es Jehová. Así que Jesús es Jehová, pero solo el nombre, pero engendrado. Él solo tiene el nombre. Amén, el nombre de su Padre. Sí. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, Yona, párate. Digamos con todo el respeto que esta divinidad representa, digamos que yo soy Jehová, con todo el respeto. La Biblia claramente dice que Jehová, el increado, ¿sí? Bendito, amén. El que no tiene padre ni madre, el que no tiene linaje, el que no tiene principio ni fin. Y la gente confunde todo esto y dicen que en el Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando dice yo el Señor soy el principio y el fin, ellos dicen que es Jehová. No puede ser, a menos que esas personas sepan que sí se refiere a Jehová. Jehová engendrado. Entonces yo soy Jehová, no engendrado. Nadie me engendró. No tengo principios ni días. No tengo ni fin ni principio. Soy lo que soy. Yo soy Jehová. Yo soy lo que soy. Soy lo que quiero ser. Soy lo que me da la gana ser. Yo quiero tener un hijo. Y tengo un hijo. Y le doy mi nombre. Tú serás mi hijo. Y tendrás mi propia naturaleza. Tú serás Jehová. Lleva mi nombre. Porque eres mi hijo. Tú eres Jehová. Te llamas Jehová. ¿Cuántos le ponen a sus niños el nombre de su padre? Sí. Rubén, ahí tenemos a Rubén y tiene un hijo que se llama Rubén. Pero entonces Rubén, ¿es Rubén papá? No. Es Rubén hijo. Él es Jehová hijo. Eso es todo. Él fue engendrado. Fue engendrado por Elohim. Fue engendrado por Jehová Elohim. Bendito el nombre. Así que de alguna manera él fue engendrado por Elohim Jehová. Pero él tiene el nombre Jehová. Pero han descubierto una cosa.
que Él no tiene el nombre Elohim? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? Él tiene el nombre Jehová, pero no tiene el nombre Elohim. ¿Está entendido? Aleluya. De modo que entonces Él es el Hijo, Jesús, Jehová. Pero este es Jehová, el Padre. Este es Jehová engendrado, no engendrado. Y este es Jehová engendrado. Hay muchos versículos, no quiero perder mi tiempo ahorita por ahí. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de Jehová engendrado. Jehová engendrado. Hermano Dani, uno Jehová, el Padre, no engendrado. Él es el que está arriba y el Hijo es el que está abajo. Obviamente. ¿Por qué Jesús dijo, el Padre mayor es que yo? No, pero me refiero a que si se mueve en las partes bajas, Sí. el Hijo se mueve en las partes bajas, el Padre se mueve en las alturas. Bueno, vamos a pensarlo así por ahorita. Es correcto. Esos principios debemos de saberlos antes de ir a la tierra de Canaán. Exactamente. Bueno, yo sé que es una lección totalmente nueva para ustedes. Sí. Totalmente nueva. Así que estamos en mares nuevos ahorita. Gloria a Dios. No se sientan desesperados. Por eso estaba diciéndoles a ustedes que era necesario que el Señor le mostrara a Jacob que nunca podría llegar al lugar extraño de Mesopotamia sin aprender el principio de ascensión para su espíritu y alma y el principio de descensión para su espíritu, alma y cuerpo en su jornada solitaria hacia un lugar en donde nunca antes había estado. Voy a borrar esto de aquí porque ya les decía yo al principio que quería borrar todo, pero todavía ni he empezado. Estoy en este pequeño recuadro. Ya ni allá con nuestra hermana Mari Guillermo tengo un pizarrón tan chiquito. Miren ustedes, el pizarrón que tengo. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Vamos a poner aquí esta balanza. Bendito. Principios de, vamos a ver aquí, principios de Aleluya. ascensión y miren ustedes, aquí hablamos del principio de ascensión, Amén, amén. mientras que aquí hablamos del principio de descensión. Ascensión Amén. para alma y espíritu. Ascensión para alma y espíritu. Descensión para alma, espíritu y cuerpo. ¿Se alcanza a ver, hijo, cuerpo y todo eso? Wow. ¿No estorbo estas cosas que tengo aquí? Bueno. ¿Ven una diferencia? ¿Cuál es la única diferencia que marca ahí? Cuerpo. Si ustedes, les puedo hablar de muchas cosas, pero quiero no perder tiempo ni envolverlos tanto. Después de que Jacob fuera introducido al principio de ascensión y descensión de Dios, fue como él pudo seguir en su jornada. Sí, amén. Podríamos también pensar en el concepto teoría y práctica, por decir algo. Podríamos pensar en los momentos de oración y en los momentos de nuestra vida diaria. En los momentos de oración, ¿qué hacemos? ¿Ascendemos o descendemos?
Ascendemos. ¿Y quién asciende? El alma y el espíritu. Y cuando estamos aquí en la iglesia, descendemos o ascendemos, estamos en el descenso. Pero ahí involucramos también el cuerpo. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, cuando dice la Biblia acerca de Juan el teólogo, cuando tuvo la revelación del Apocalipsis, dice, y fui en el Espíritu. Y Dios me llevó en el Espíritu. Y vi, y oí, y contemplé, etc. ¿Están oyendo eso? Amén. ¿Y quién se quedó ahí en la isla de Patmos? El cuerpo. Estoy dejándolo claro, mis hermanos. Bueno, hace un rato vimos que no había este versículo, creo que no. Génesis 29:1. De modo que ustedes no pueden continuar su jornada espiritual a la tierra de Jerusalén, a la Nueva Jerusalén, si ustedes no han tenido en práctica todos estos principios. Si no han aprendido esos principios. Vamos ahí a Génesis 29:1. Y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y siguió Jacob su camino. ¿Vieron eso? Amados, en un momento determinado, déjenme, lo que hago es que esta silla pesa mucho. Bueno, o más bien hace mucho ruido. Déjenme solamente platicarles algo muy sencillo, para poder también darme cuenta si están aprendiendo o no. Si ustedes marcan las primeras palabras de ese capítulo 29:1, ¿siempre 29:1? A ver, las primeras palabras, ¿qué dice? Y siguió Jacob su camino. Eso. Y siguió Jacob su camino. ¿De qué les da a entender estas palabras? De acuerdo a lo que hace un rato yo les hablaba y les decía, si quieren hasta se los dicto para que lo apunten. A ver, fuerte. No se trataba de aprender, de apuntarlo, si tú quieres, mija. ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo lo entendieron? Fuerte. Seguir caminando y seguir creciendo, ¿no? Seguir caminando y seguir creciendo a fin de no truncar nuestro caminar con Dios. Dios nunca va a estar de acuerdo en que ustedes sean truncos. Él nunca va a favorecer lo trunco que alguien cree que ya no va a seguir caminando con Dios. ¿Oyen eso? No importa de dónde Dios los va a sacar. No importa si Dios tiene que matar al marido, a la esposa, al hijo, al papá, a la mamá, que no te deja caminar, que te prohíbe ir a la iglesia. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Dios es el que puede cortar tus días sin ser un asesino, un matador. Dios puede cortar la vida del que se oponga a que tú camines con Dios, siempre y cuando tu deseo y tu anhelo sea sincero, verdadero, de caminar delante de Dios. Y que tú digas, Señor, es que tuve el error de haberme casado con este hombre. Es un malo, un malvado, no te ama, no te quiere, Señor. Es un hombre que blasfema contra tu nombre, blasfema y enseña a mis hijos a blasfemar. Señor, yo estoy arrepentida de haberme casado con él, Señor. Líbrame, libérame. Dios va a poner, como dijo ayer Dios en la profecía, yo he visto tu intención y he visto tu anhelo de verte liberado, por lo que has sido puesto sobre la balanza. ¿Y qué dijo el Señor? Has sido aprobado
dijo ayer el Señor. Aleluya. Así dijo ayer el Señor en la profecía. Aleluya. Qué lástima los que no pudieron venir, dejaron pasar esta marca que el Señor puso sobre ustedes. Pero el Señor, mis hermanos, el Señor simplemente, Él va a ponerte sobre la balanza. Él te va a poner en la balanza. Él va a poner en la balanza tus palabras, tu clamor, tu lloro. Y Dios va a ver que de veras tú estás arrepentido de haberte casado, de haber unido tu vida con ese hombre, con esa mujer. Y Dios va a cortarle la vida a aquella persona con tal de que tú sigas tu caminar. Oyen eso. Y qué terrible que muchas veces Dios lo ha hecho infinidades de veces en la vida de muchos hombres y mujeres, y cuando ya se ven libres del hombre o de la mujer, corren inmediatamente para ponerse no el lazo, no a un lazo que los tenía atados a aquella persona, sino a ponerse cadenas con goznes horriblemente gruesos y pesados. Dios traerá juicio sobre esa gente, un juicio cual nunca jamás se imagina. Porque si Dios le quitó la vida al marido para que tú y tus hijos vinieran a la iglesia, hermano, y tú mentiste, tú engañaste a Dios, creíste haberlo engañado, Dios no puede ser burlado. Bendito Santo. Así que si tú dices, Señor, me arrepiento, ya me tatué, tengo mis brazos, mi torso, tengo mi espalda, tengo todo tatuado, Señor, me arrepiento, Señor, mira cuántas perforaciones he hecho en mi cabeza, en mi cuerpo, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor. Dios va a romper cadenas y va a destruir a esos diablos. Dios va a traer destrucción a esos espíritus que te indujeron a hacer todo aquello cuando que tú ya conocías la verdad de Dios. Dios no va a perdonar a esos seres, a esos ángeles caídos, no los va a perdonar que te indujeron a tatuarte, a perforar tu cuerpo. Dios no los va a perdonar, pero te va a perdonar a ti para que tú continúes tu caminar. Amén, 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 amén. Porque Dios no acepta la derrota de nadie, mi hermano. Bendito su santo nombre. Estoy dejándolo claro, mi hermano. Así que en un sentido, hermano Lourdes, lo que estamos tratando también de atisbar un poquito con una rendijita es ver que los lugares de abajo son los lugares en donde de alguna manera nos causa tanta mortificación vencer, la oposición que se pone terriblemente fuerte en contra del plan maestro de Dios y el propósito, la voluntad de Dios. Pero tenemos que salir adelante, tenemos que salir, y cuando hemos caminado por estos caminos abajo, entonces estamos listos para ir a las alturas. Pero cuando estamos en las alturas no nos hemos llenado de la arrogancia espiritual de decir, yo soy profeta, yo soy el que profetizo, sin mí la iglesia no funciona, sin mí la iglesia no recibe el mensaje. Porque sin ti y contigo Dios tiene mucha gente y muchas formas de hablar y conducir a la iglesia. Y cuando Dios nos lleva a los lugares de arriba, a la ascensión, que no subamos arrogantes, que no subamos orgullosos, que no subamos con esa prepotencia de que Dios no hace nada si yo no estoy presente, y Dios no va a hablar si yo no estoy ahí, Dios no va a sanar si no soy yo el que pongo mis manos sobre ustedes. Tenemos que aprender cómo comportarnos prudentemente, con sabiduría. Por eso vamos a ver más adelante cómo trabaja la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, porque lo hemos adquirido en nuestras experiencias y principios de ascenso y descenso. Ahora estoy solamente abriendo un poco el panorama para que se interesen un poco más en lo que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué les parece si vemos algo? ¿Cómo trabajaban, por ejemplo, en este caso, el humo fragante de las ofrendas que subían ante las narices de Dios? Veamos simplemente, quiero que vean, por ejemplo, aquí la palabra de Génesis 29:1. Si ustedes quieren, pueden escribirlo en hebreo. ¿Saben escribir hebreo? Sí. Pero se los voy a traducir al hebreo para que ustedes vean. Si tuviéramos una Biblia hebrea, ¿cómo dice en español? ¿Quieren decírmelo? Y siguió Jacob su camino y
y fue a la tierra de los orientales. Ahora, en hebreo traducido al español, este texto dice: y luego Jacob levantó sus pies. Y ahí es donde tenemos la traducción correcta. Y luego Jacob levantó sus pies y fue a la tierra de los hijos del este. Vuelvo a repetir. Y luego Jacob levantó sus pies y fue a la tierra de los hijos del este. ¿Qué es lo que nos da a entender aquí la palabra? Y luego Jacob levantó sus pies. Y luego Jacob levantó sus pies. ¿Ya vieron que hay una diferencia? Y siguió Jacob su camino. En nuestra traducción en español. Pero en hebreo, ¿ya vieron que dice algo diferente? Levantó sus pies. Ahora, vean aquí esto. Vean aquí esto. Ascensión para alma y espíritu. ¿No alcanzan a leer, mis hermanos? Alma y espíritu, hija. Alma y espíritu. Descensión para Alma, espíritu y cuerpo. Les voy a hacer el ejemplo. No voy a bajar. No voy a bajar allá abajo. Vean aquí la silla como si fuera el altar. Voy a los lugares altos. Perdón, estoy en los lugares bajos. Estoy en el descenso. Estoy en el lugar descendente. ¿Quién se mueve en ese lugar descendente? El Hijo. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo. Este cuerpo que... Este cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, viene... Es una forma de poder hacer que me entiendan. ¿Está claro? Entonces... Voy a ver si puedo, pero no creo por mi dedo. Mejor voy a sentarme. Entonces, vengo al altar de la oración. Voy a orar. ¿Vieron eso? Es una posición no muy común de orar, ¿verdad? Bien en mis pies. Entonces, Jacob levantó sus pies de su cuerpo y los llevó al ascenso y se fue a donde estaban los hijos del este, a los hijos del este. ¿Quiénes se encuentran en el este? ¿Cuál es el este? Bueno, sí, exactamente, vayan a la estatura. ¿Dónde está el este? Arriba, ¿no? Todos los juicios. Ay, santo, santo, santo. Si los hubieran ustedes invitado a que dieran la guía por el tabernáculo ahí en el World Trade Center, yo no sé qué hubieran hecho. No, es que es el norte, sur. Oriente y poniente, ¿no? Ok, entonces dijimos que el este, ¿dónde está entonces? Pues quién sabe. A ver, vamos a ver. Oriente, occidente, el norte y el sur. El norte, no, sí, No, norte es el lugar. Ahí está el norte. no, aquí es norte. Sí, norte. Norte y sur. Este, oeste. Entonces el altar de bronce. El atrio, el altar de bronce. Y ahí a quienes encontramos ministrando. Los sacerdotes. Bueno, físicamente. Pero ¿quiénes ministran? ¿Qué cortes angelicales ministraban en el tabernáculo? ¿Querubines? ¿Ah? ¿Querubines? Los querubines ministran en la parte alta, ¿no? Los serafines. Sí, porque pegaban su ala una con una.
Y eso que dicen que en el camino crucificado están los mejores maestros de tabernáculo. ¡Ay, Dios santo! Como dice José. Bueno, a ver, vamos allá otra vez. Entonces encontramos a los serafines. Y los querubines están en la parte de arriba. Si tan solo vieran ustedes su Biblia, como acaban de leer, el 29.1, diría exactamente qué punto cardinal está mencionando. Léanlo otra vez. Oriente, dicen los orientales. Pregúntenle al Cocol, él bien sabe de eso. Yo no sé, no contesta porque no quiere humillarlos. Ahí están todos los jalados. Pero ahí no había jalados, habían serafines. All right. Ay, mis hermanos. Entonces lo que hizo fue ascender. Fue a ascender, levantó sus pies, hablando en otras palabras de la tierra natural, los subió para subir al lugar oriental. ¿Por qué no dice que subió al occidente? Porque primero no puedes ir hasta el Padre si no es primeramente por el oriente, por el Hijo. Y arriba encontramos la cabeza del Padre. Entonces tenía que empezar abajo, pero ya era el alma y el espíritu. Entrar a sus puertas con reconocimiento, por sus atrios, con alabanza. Tu cuerpo se queda orando, postrado, mientras tu alma y tu espíritu la llevas al ascenso. En el descenso estás en tu cuerpo. Por eso vean esta balanza, que es muy importante. El alma y el espíritu ascendentes, el alma y el espíritu ascendentes de Jacob levantaron sus pies al ir su cuerpo ascendiendo en el propósito de la voluntad del Señor en su camino hacia Mesopotamia. Ahora miren, el principio de lo que estamos hablando ahorita es una revelación muy clara de lo que está escrito en el tabernáculo mosaico. El Señor le mandó a Moisés que el humo de la ofrenda del todo quemada del cordero debía ascender continuamente en el tabernáculo. Y ahorita les voy a decir algo de la importancia del por qué hace un par de años, estando en culto de Año Nuevo, el Señor nos ordenó orar y leer la Biblia, y no lo han hecho. De modo que fíjense por qué Dios lo hace. Ustedes muchas veces su desobediencia no tiene comparación de perdón ante Dios, hermano. No tiene perdón. Oigan bien. Así que miren, el principio aún revelado en el tabernáculo de Moisés, el Señor le mandó pues que hiciera esto. Vamos a Éxodo capítulo 29. Éxodo 29. Amén. Éxodo 29. Si ya están en el 29, díganme. Amén. ¿Todos ya? Versículos 39 al 42. 39 al 42. A ver, ¿cómo dice, por favor? Ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite molido, y la libación será la cuarta parte de un hin de vino con cada cordero. Ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, en olor de suavidad, será ofrenda encendida a Jehová.
Ok. Voy a hablar un poquito algo que a mí me interesa hablar, porque quiero mandar esta predicación a una hermana que ha estado interesada por medio de internet y que quiere saber muchas cosas del por qué los judíos por qué los judíos, esos son mi pensamiento, por qué los judíos tienen tantas equivocaciones, a pesar de que ellos están haciendo un esfuerzo, dígase así, por buscar al Señor. Esta es una hermana, yo no sé realmente si ella sea judía, sea cristiana, sea católica, no entiendo muy bien, no he querido preguntarle o no se ha dado la ocasión. Es una hermana Yolanda Vargas, esta hermanita, no sé de dónde, de qué país sea, pero ha estado muy interesada y le he estado contestando por el Facebook algunas pocas preguntas que ella ha hecho. A mí me interesa ahorita mostrar esto y también quería yo, mi intención es mandarle esta predicación tan pronto como termine, enviársela a ella personalmente, también por lo que está escrito aquí en el pizarrón, porque para mí, no sé si ella sea judía de nacimiento o tenga amistades judías que la están tratando de judaizar de acuerdo a las creencias del Antiguo Testamento en cuanto a ceremonias y pactos y todo este tipo que tiene que ver con los judíos. Y hace un momento yo les comentaba que los judíos, aún los judíos mesiánicos, están jugando al cristiano y están jugando al judío, porque no se definen en qué lado van a estar, si van a ser verdaderamente cristianos, no mesiánicos. A mí no me gusta la palabra mesiánicos, yo más bien quisiera que dijeran judíos cristianos, como se entiende en el Antiguo Testamento con el apóstol Pablo. Pero ellos no quieren decidirse a ser verdaderamente cristianos, por eso utilizan el título mesiánicos. Pero muchas veces, si ustedes no entienden bien el término, pueden ustedes pensar que se refiere obviamente a ser judíos del Mesías, cuando que en realidad ellos no están aceptando en toda su plenitud al Señor Jesucristo, desde su naturaleza de haber sido un niño, de haber sido un adolescente, de haber sido un joven, hasta llegar a la plenitud de su edad ministerial después de los 30 años de edad. Pero aquí hay algo que yo quiero compartirles y que si ustedes no se dieron cuenta, y por qué el Señor en algunos pares de años atrás, Él nos dio una profecía donde nos está exigiendo que oremos y que leamos la Biblia. Al hablar sobre este tipo de situaciones, y si ustedes leyeron lo que está diciendo, déjenme primeramente mostrarles el aspecto del texto bíblico. El Señor está hablando, no vamos a entrar en los detalles del amasamiento que se hacía con la carne, con la harina, con un hin y el aceite y todo aquello. No voy a entrar en esos detalles, aunque es importante que lo haga, pero ahorita no lo voy a hacer. Únicamente quiero que ustedes vean que el Señor dijo: esta será una ofrenda de olor suave, de olor fragante a la presencia de Dios, y esta será una ofrenda continua por todas las generaciones. Es decir, esta ofrenda será una ofrenda eterna y para siempre jamás. Pero aquí viene una tremenda pregunta: ¿Cómo piensan los judíos continuar? Ellos son súper celosísimos de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, hablando del Shabbat, refiriéndome al Shabbat, refiriéndome a las santas ceremonias, santas convocaciones, fiestas que ellos todavía siguen haciendo, y que los mismos judíos mesiánicos siguen también ellos afanándose en celebrar todo aquello, cuando que todo eso vino a quitarse, vino a cesar desde el momento que Jesús vino a cumplir con todas estas cosas. Entonces, yo me hago una pregunta y se lo digo a un judío que me está escuchando: ¿cómo piensan ustedes poner por obra un requerimiento
legal de Dios, porque su palabra es ley, donde Él dijo, continuamente arderá esta ofrenda delante de Jehová. Será ofrenda suave, ascendente. Para que sea ascendente, esa ofrenda tenía que subir de los lugares descendentes. Bien. Luego entonces, ¿cómo van a ser de ellos? Probablemente no sea ningún problema conseguir la harina, el hin de aceite, el cordero y los requisitos que menciona ahí. No sea ningún problema conseguirlos. Pero yo pregunto, ¿en qué altar de sacrificio, en qué altar de bronce van ellos a cumplir con una orden establecida por Dios que iba a ser perpetua? Son celosos para guardar todas las festividades, pero la Biblia claramente dice que si en un punto de la ley fallamos, somos culpables delante de Dios de toda la ley. Y ellos siguen quebrantando la ley, porque ellos ya no tienen un altar, ya no tienen un atrio, ya no tienen un templo, más que un muro de las lamentaciones, donde ellos ya no pueden hacer eso. Ay de ellos entonces, porque ¿cómo van a cumplir con una ley que el Señor dijo que es para siempre jamás? Ahora, nosotros somos cristianos. Creemos en el verdadero Yeshua HaMashiach. Creemos en el verdadero Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros no podemos evadir ese mandamiento que Dios dejó establecido de seguir presentando un cordero y presentarlo en el fuego y quemarlo como una ofrenda de olor suave que se eleve hasta las santas narices de Dios, lo cual nosotros sí seguimos cumpliendo con ese versículo. Porque no hay un altar, pero tenemos el altar de Dios. No hay otro cordero humano, no hay un cordero animal que tengamos que traer a ese altar. Traemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo. Lo llevamos en oración al altar, lo ponemos ahí. No necesitamos quemarlo en fuego físicamente como sucedió en el altar del tabernáculo mosaico, sino que el fuego del Espíritu Santo envuelve ese Cordero de Dios en el altar, el cual lo consume, por así decirlo, empieza a consumirlo, y esa es nuestra oración continua 3 veces al día que tenemos que realizar en esta vida, por lo cual también nosotros somos culpables de violar esa ordenanza de Dios, porque el Señor nos dijo que oráramos continuamente ofreciendo al Cordero de Dios todos los días 3 veces o 2 veces al día, para que esa ofrenda de olor suave que es la oración siga continuamente subiendo ante la presencia de Dios, si no bien aquí en el templo, pero en nuestras casas, en nuestros hogares. Amén. Debemos mantener nuestro altar preparado en todo momento, en la mañana y en la tarde. Amén. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención. Quiero que lo lean. Vamos a donde está el reto que Elías Tisbita le hizo a los profetas de Baal, cuando dijo: vamos a ver quién es Dios. El Dios que conteste por fuego, ese es Jehová. No me acuerdo si es Primera de Reyes o Segunda. A ver. Sí. Segunda. A ver, se me hace que no.
Gracias, hija. Primera de Reyes 18, 24. Bendito su nombre. Solo quiero, ustedes conocen la historia. Ustedes conocen la historia. Quiero que vean el versículo 30, 18:30. 18:30. Probablemente ya voy a terminar. 18:30. Quiero que lo lean fuerte todos. Quiero que ahí, miren, quiero que descubran una palabra clave que es la que voy a utilizar para enseñarles algo ahí. Fuerte, lean. Elías le dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué entienden ahí? Reparó el altar de Jehová. Le dijo Elías al pueblo: vengan. ¿Saben qué hizo Dios ayer en esta conferencia de ¿Saben qué hizo a Dios ayer en esta conferencia del Halloween con sus niños y con ustedes? Reparó el altar. Santos, santos, escúchenme. Aún a pesar de eso, yo quiero que tú vuelvas a reoír lo que a lo mejor no supiste que hizo el Señor, pero yo quiero que vuelvas a escuchar cómo se encuentra el altar dentro de tu corazón. Ya no hay que inmolar un cordero ahí. Ya no hay que poner sangre en el portal. Cristo ha venido a hacer, ¿qué? A tomar el lugar. ¿Ah? Ya no hay necesidad. Ahora tenemos un altar. Ahora tenemos un altar aquí en el corazón, en donde todos los días por la mañana, antes de que los pajarillos canten y antes de que los pajarillos vayan a sus nidos por la tarde, tú debes doblar tus rodillas en tu casa juntamente con tus hijos, para que la continua oración y fragancia continúe subiendo y descendiendo, subiendo y descendiendo, subiendo y descendiendo. ¿Están oyendo eso? Pero en la tarde, ¿cómo está tu altar? Lleno de casos de la vida real, lleno de chismes y dimes y diretes. Tu altar se contamina. Por eso dice: y llamó Elías al pueblo de Israel. No llamó a los Baales, no llamó a las profetas de Jezabel, ni llamó a Jezabel, llamó al pueblo de Dios. Les dijo: acérquense, acérquense. Y empezó a reparar el altar en la vida de ellos. ¿Antes de qué? Antes de ofrecer el altar literal. ¿Está claro eso? Amado hermano, yo te puedo preguntar a ti, ¿a quién le puedo preguntar? A Juan, a Gabriela, a Abel, le puedo preguntar a Chela, a mí. ¿Cómo está todas las mañanas tu altar? La pregunta es para todos. ¿A qué hora se levanta para reparar su altar y ofrecer la primera ofrenda por la mañana para las narices del Señor Dios? Y luego por la tarde, a veces ustedes dicen: ay, este hombre quiere cultos todos los días, ay Dios mío, qué fastidio, qué chocación, qué aburrimiento, culto todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes porque se vaya sabemos dónde, pero ay Dios santo, todos los días. Pues si yo no hiciera culto todos los días, ustedes que están, por ejemplo, aquí en casa, deben abrir el santuario a las 6 de la tarde
y venir a quemar el cordero para la ofrenda de la tarde a Jehová Dios. 6 de la mañana para... Y antes de las 6 de la mañana nuevamente encender el altar para que mi oración, como dice ahí, sea continua, continua, continua. Amén, amén. ¿De qué está lleno tu altar? Te voy a decir. De inconformidad porque no hay pan para desayunar. De inconformidad porque solamente hay frijoles podridos que ya se echaron a perder porque no sirve el refrigerador. Tu altar está lleno de quejas porque el marido se fue y no dejó para el gasto. Y ya hay maldiciones ahí en el altar. Ya hay inconformidades. Ya hay quejas. Ya hay cosas de que, porque me fui a casar con este miserable chofercillo de quinta, con este obrecillo, o cómo obrerillo. ¿Cómo me fui a casar con este miserable? Y de todo eso se llena el altar de la mañana. Y tengo que llevar a los escuincles a la escuela. Y no me dejó ni para darles un sándwich. Y me están pidiendo libretas y me están pidiendo esto y aquello. Pero este infeliz desdichado ni le preocupa. Ya se fue a las 4 de la mañana a chafiretear, porque nada más eso, a perder su tiempo. Y eso sí, a las 10 ya viene, vengo con mucho filo. ¿Cuánto dejaste, miserable, para que te pueda dar? Lárgate. De eso está lleno el altar por la mañana. De maldiciones, de quejas, de un mundo de situaciones, mis hermanos, en los que todo eso sube a las narices de Dios. ¿Y qué creen? ¿A qué huele eso a las narices de Dios? A podredumbre, a abominación. Dios no tiene otra cosa más que voltearse y decir, ay, ¿quién está enviando todo eso en mi presencia? Les puedo hablar del capítulo 1 de Isaías, donde el Señor dijo, ¿quién les dijo que pueden venir a hollar mis santuarios? ¿Quién les dijo que vengan a ofrecerme toda esa pudrición en mi altar? Me tiene abominable, en abominación todo eso, lo tengo por abominación. Cuando que simplemente al irse el marido, al irse los hijos, más bien antes de que todos se vayan a sus labores, debe encenderse el altar de adoración, de gratitud, de alabanza a Dios. A lo mejor puedan expresarle, Señor, gracias porque hoy amanecimos en 5 centavos. Gracias porque hoy amanecí con el dolor más fuerte. Gracias porque mi niña amaneció más mala que la semana pasada. Gracias, Señor, porque un altar de oración. ¿Alguien se acuerda de Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio